Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta por estar aquí una vez más con ustedes, enseñándoles de la palabra de Dios y viendo nuestra serie Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, porque en ella podemos ver lo maravilloso que eres, y gracias porque se han quedado registrados en la Biblia cada uno de los milagros que has hecho, Señor. Gracias por ello. Guíanos, dirígenos, Señor, y que sea tu Espíritu el que esté aquí hablando a través de mí, Señor, que sea tu palabra. Te lo pido en nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Bien. En las clases anteriores he dejado unos versículos para memorizar en casa y me da mucho gusto que algunos de ustedes lo han hecho, me han mandado un audio o han editado algún video, me han mandado para saberlo. Entonces quiero que los veamos. Leovita, tenemos por ahí el Salmo 119:11 y también tenemos Primera de Juan 3:23. Que los que hemos encargado. Entonces escuchemos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119:11. Bien, gracias. 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 Tenemos también a Santi. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Bien, gracias. Y también Misael nos ha mandado sus audios. Hola, hermana Angie, ¿cómo está? Ya me aprendí mi versículo, déjase lo digo. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Gracias. Y tenemos otro, Primera de Juan 3:23 también. Hola, Angélica, ya me aprendí el versículo así de volada y déjate lo digo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 3:23. Gracias. Bien, hoy nuestro estudio de hoy se titula Jesús ayuda a unos pescadores. Antes de comenzar esta historia, quisiera que veamos qué es un discípulo. Bueno, un discípulo es un seguidor de Cristo que sigue su palabra y la obedece. Un discípulo es un alumno, ¿verdad?, que obedece a su maestro, en este caso es a Jesús. Un discípulo escucha a su maestro, un discípulo aprende de su maestro, un discípulo obedece a Jesús. Bien, y la otra palabra es pescador. Bueno, un pescador es aquella persona que saca peces del agua, ya sea de un mar o del río, para poder venderlos y con ello poder comprar comida para su casa, pagar los gastos, comprarle lo que necesite su familia. Entonces a eso se dedica, eso es un pescador. Bueno, nuestra historia de hoy comienza con 4 pescadores que venían remando en sus botes. Estos botes eran hechos, es en la época de Jesús, eran hechos de madera y sus remos eran de palo, también de madera. Entonces venían en 2 embarcaciones, se le dice embarcaciones, también le podemos decir botes, ¿verdad? Y venían en una embarcación, venía Pedro y Andrés. Y en la otra embarcación venían otros 2 pescadores llamados Jacobo y Juan. Ellos venían ya llegando a la orilla del mar, venían muy tristes porque no habían estado ellos toda la noche tratando de pescar, ¿verdad? Y no habían conseguido nada, ningún solo pez había sido atrapado en sus redes. Y ellos, estas redes que se usaban, algunas también había personas que pescaban por medio de arpones o lo hacían con alguna caña de pescar, pero en esta ocasión ellos usaban redes que las hacían con sus manos. Entonces
no lo habían intentado, no habían logrado pescar nada, más que venían, solamente habían conseguido, venían muy cansados, sus brazos los traían muy cansados, su espalda, porque ellos al aventar las redes es un esfuerzo, es pesado. Esta red medía aproximadamente más de 4 metros y con se tejía con lazo y en el agua, con el contacto del agua es muy pesado. Por eso se requería de 2 embarcaciones para que por una la aventaba uno de los pescadores, ¿verdad? Por una parte tenía como unos flotadores que la mantenían, que no se hundía esta red, y por otro lado tenía aquí unas pesas que lo hacía que se hundiera. Entonces al arrojarlo al mar, ¿verdad? Las embarcaciones estaban aquí y jalaban, cuando sentían que caían los peces, lo jalaban y se venían los peces. Era muy pesado. Entonces pues ellos venían pues tristes, cansados, porque no habían podido conseguir nada de pesca. Entonces llegan a la orilla, sacan las redes, la ponen a secar y la lavan y vean que pues no venga rota. Entonces están ahí y pues lo que más querían era irse a sus casas a descansar un poco para regresar más tarde en la noche para ver si lograban pescar algo más para poder vender algo. Y es muy importante este dato. En las noches, ellos que son pescadores sabían muy bien que de noche es cuando se hace la mejor pesca. ¿Por qué? Porque cuando hace calor, de día, los peces están en la superficie y bajan a esta altura, ¿verdad? Está el agua más fresca y ellos descienden en el día. Entonces, para pescar es difícil hacerlo, pero de noche es cuando los peces suben a buscar alimento de noche y es cuando aprovechan los pescadores para atrapar peces. Entonces ellos ya iban a disponerse a ir cuando de pronto escuchan mucho ruido, una multitud de gente. O sea, ¿qué pasó? Muchas voces. Voltean y ven que viene el Señor Jesús, ¿verdad? Él venía, atrás de él venían muchas personas que querían escuchar lo que él decía, se apretaban, no podían verlo, eran tantos. Entonces Jesús se asoma y ve ahí a las embarcaciones y se dirige a la embarcación de Pedro y se sube al bote y le dice a Pedro que reme un poco un poco lejos de la orilla, pero no tan cerca, y se sienta y empieza desde ahí a hablarles de su Padre Celestial a todas las personas. Entonces ya lo pueden ver mejor, ya no están tan apretados, ya ellos están así en toda la orilla del mar y él está en el bote ya dentro del agua y comparte de la palabra. Cuando él termina, le dice a Pedro, vámonos, rema, mar, haya aguas más profundas para que echen las redes para pescar. Y Pedro y sus amigos, ¿verdad?, que estaban ahí, pensaron, bueno, pues si venimos de ahí, ya es de día, si de noche no pescamos, pues mucho menos no va a ser posible hacerlo de día, ¿verdad? Pero Pedro le dice, Señor, ya lo hicimos, venimos, no conseguimos nada de pescar, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer en tu nombre. Pedro ya estaba empezando ahí a obedecer a Jesús. Entonces se van a mar adentro. Entonces Pedro echa la red así grande, ¿verdad? Y entonces Jesús ahí ocurre, ¿verdad?, un milagro. ¿Recuerdan lo que habíamos visto, lo que era un milagro? Que era una obra grandiosa y buena que solo Dios puede hacer. Y en la clase pasada lo vimos cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿Se acuerdan? En esa boda que ocurrió en Caná. Hoy nuevamente Jesús, que controla la naturaleza, que tiene poder sobre los peces y desde la eternidad, Él ya había visto, ya estaba ese momento que iba a ocurrir donde Pedro avienta la red, cae y
estaba ocurriendo un milagro. ¿Cuál? Los peces todos se abalanzan y caen adentro de la red. Entonces Pedro empieza a jalar y no puede, o sea, es tan pesada de tantos peces que habían caído en la red. Pronto le habla a Andrés que le ayude, no puede, y le habla a sus compañeros que también estaban en la embarcación con él. Le habla a Jacobo y Juan, ayúdenme, es demasiado. Entre todos se reventaban la red, jalan la red, llena de peces, ¿verdad? Y están asombrados, o sea, pero al mismo tiempo empiezan a jalar, a aventar los peces al barco de Pedro, se llena y empiezan, también hacen lo mismo Jacobo y Juan y empiezan a caer los peces, a llenarse. Ellos están asombrados. ¿Qué pasó, verdad? Sabían que había ocurrido un nuevo milagro que el Señor Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, ahí Pedro y sus amigos ven, o sea, se da cuenta Pedro lo que está pasando. El Hijo de Dios estaba allí en su barca, el mismo que creó todas las cosas estaba ahí con él, el mismo que la creación, que sabe todo, lo que Él sabe todo de nosotros, ¿verdad? El mismo Dios que todo lo ve estaba allí. Entonces Pedro ve la grandeza de Dios en ese entonces y ve también su fragilidad frente a ante esta grandeza de Dios, ¿verdad? Entonces él se apodera un miedo porque dice, Dios todo lo ve. Entonces, así como todo lo ve y vio dónde estaban estos peces, Él ve mi corazón, mi pecado dentro de mí, lo que yo soy. Entonces, ¿saben lo que hace Pedro? Cae de rodillas frente a Jesús y le dice, oh Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Qué significa? Pedro le dice, se da cuenta de su condición, que no es lo suficiente, no es digno, ¿verdad? No es suficientemente bueno para estar en la presencia misma del Señor Jesús. Entonces, Dios, que tiene allá un amor profundo a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, ¿verdad? En su infinita misericordia, Él les habla con amor y con toda bondad y le dice a Pedro, Pedro, no tengas miedo, porque a partir de ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué significa? Que le iba a enseñar, ¿verdad? A predicarle a mujeres, a hombres, acerca de su Padre, de las cosas del cielo, de la vida eterna. Y qué bendición para ellos ser en ese momento sus discípulos que iban a ser enseñados por el mismo Jesús, iban a estar aprendiendo de Él, iban a estar obedeciéndole. Entonces, aquí nos cuenta esta historia. Lo que estamos viendo es en Lucas. Ojalá que tengan oportunidad de leerla, esta historia en Lucas capítulo 5 del versículo del 1 al 11, donde vemos este asombroso y maravilloso milagro, ¿verdad? Que Jesús una vez más lo hace para demostrar. ¿Recuerdan por qué hace milagros? Para demostrar que Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es ese Mesías prometido, ¿verdad? Bueno, entonces a continuación quiero que repasemos, que veamos el versículo que es de tarea para la próxima clase. Vamos a verlo. Éxodo 24:7. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. Así como los discípulos dejaron todo por seguir a Jesús, pero ¿qué dejaron? Dejaron su casa, dejaron sus parientes, sus amigos, su trabajo por seguirle a Jesús. Pero tú hoy no puedes dejar todo eso por seguirle a Jesús. Pero ¿de qué manera puedes seguirle? Bueno, tú puedes ser
seguir a Jesús como orando, puedes leyendo su palabra, haciendo lo que Él dice, aprendiéndote versículos, ser agradecido por lo que tienes, aún en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, que estamos en nuestra casa, ser agradecidos por lo que tenemos, por nuestra comida, porque tenemos una casa donde resguardarnos, y también podemos estar siguiéndole, adorándole, cantándole desde el fondo de nuestro corazón, con gran amor, y sobre todo ayudar también a los necesitados y compartirles de Jesús, hablarles de lo maravilloso que es Él, ¿verdad? Bueno, hasta luego, nos vemos la próxima, cuídense mucho, les mando un beso, hasta luego.